Desde las primeras luces del alba, el aire en la Ciudad de México vibraba con una cualidad distinta, casi palpable. No era la algarabía de un día feriado, ni el estruendo de un desfile anunciado. Sin embargo, en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, un murmullo insistente, como una corriente subterránea, fluía entre los vendedores que apenas montaban sus puestos, los peregrinos madrugadores y los fieles habituales que buscaban la quietud del templo. Dicen que el Papa ya está aquí. Se cuchicheaba, una mezcla de incredulidad y anhelo. Las versiones eran un torbellino confuso. Fragmentos de esperanza. Aterrizaría en el aeropuerto internacional al mediodía, con la pompa esperada, o realizaría, como algunos afirmaban, una discreta parada privada en la Nunciatura, eludiendo el fervor popular de la basílica. La incertidumbre flotaba, densa como el incienso. Pero entonces, cuando el reloj marcaba las 7:40 de la mañana, la historia, esa que se escribe con mayúsculas y a veces en susurros, dio un giro inesperado, desafiando toda previsión y protocolo. Sin el estruendo de convoyes blindados, sin el ondear solemne de las banderas vaticanas que suelen anunciar tales presencias. Un vehículo blanco, de una sencillez casi anónima, se detuvo con suavidad frente al vasto atrio de la basílica. No hubo sirenas cortando el aire matutino, ni anuncios previos que prepararan el espíritu. Solo unos pocos, los verdaderamente atentos. Entre ellos un joven llamado Emanuel, que enlazaba avemarías junto a su madre. Notaron con un sobresalto que alguien de indudable importancia descendía del auto. Era un hombre mayor, su figura enmarcada por una sotana blanca, notablemente sencilla, despojada de la capa pluvial o cualquier otro ornamento que denotara su rango supremo. No lucía un anillo pastoral ostensible. Sus zapatos negros, visiblemente gastados, hablaban de caminos recorridos, no de palacios. Su rostro reflejaba una profunda expresión de recogimiento, una introspección que invitaba al respeto. Por un instante fugaz, un velo de desconcierto cubrió a los presentes. Pero cuando aquel hombre se acercó a la entrada principal del santuario, su humanidad se reveló en un gesto que quebraría el amanecer. Se arrodilló. Sin una palabra, sin la más mínima traza de un gesto teatral o calculado, apoyó ambas manos, firmes, sobre las frías y ancestrales losas del atrio y cerró los ojos. Con la actitud de un hijo pródigo que, tras una ausencia prolongada y dolorosa, regresa finalmente al umbral del hogar materno. Un susurro, apenas perceptible al principio, se extendió como un viento cálido y repentino, acariciando los rostros y erizando la piel. Es el Papa, es León XIV, y en la fracción de unos segundos, un silencio sobrecogedor, denso y sagrado, lo envolvió todo, acallando el murmullo de la ciudad. Los custodios del templo, guardianes habituales del orden, quedaron atónitos, paralizados entre el deber y la sorpresa, sin saber si acercarse o mantenerse al margen de aquel acto tan íntimo. Algunos fieles, con el corazón desbocado por la emoción, comenzaron a arrodillarse también, replicando el gesto del pontífice en una comunión espontánea. Otros, simplemente, lloraban, lágrimas silenciosas rodando por mejillas curtidas por el sol y la vida. Una anciana, con manos temblorosas pero firmes en su fe, extrajo de su bolso un rosario gastado por las plegarias. Un joven, apenas un muchacho, encendió la cámara de su celular, sus manos agitadas por un temblor que no podía controlar.
buscando inmortalizar, testimoniar aquel instante único. El Papa estaba allí, sumido en un silencio que hablaba más que 1000 discursos. No llegó escoltado por el púrpura de los cardenales, ni rodeado por el frío metal de las vallas o la rigidez de los protocolos. Llegó como un peregrino más, humilde y despojado, y ese gesto, esa llegada desnuda de toda parafernalia, para el alma del pueblo mexicano, lo cambió absolutamente todo. Desde su elección, la figura de León XIV y su posible relación con América Latina habían sido objeto de innumerables especulaciones. Su primer saludo en un español claro y cálido ya había emocionado a millones, sembrando una semilla de cercanía. Pero nadie, ni el más optimista, había imaginado esto, que en sus primeras 48 horas de pontificado, su destino sería México, y mucho menos que su primer acto público, su carta de presentación al mundo como pastor, fuera esta oración callada, íntima, a los pies de la Virgen de Guadalupe, la madre de todos los mexicanos. Nunca, en todos mis años de servicio, habíamos visto algo así, confesaría más tarde, con la voz aún quebrada por la emoción, un sacerdote veterano del clero local, Juan Pablo II, que tanto amó a esta tierra. Vino muchas veces, sí, y cada visita era una fiesta de fe, pero siempre llegaba como jefe de Estado, con la investidura que ello conlleva. León XIV, él llegó como un devoto más, como uno de nosotros. Dentro del templo, la penumbra matutina apenas era rasgada por los primeros rayos de sol que se filtraban por los vitrales. Reinaba una calma expectante. Solo algunos empleados, ajenos al revuelo exterior, se afanaban en los preparativos habituales del altar para la primera misa del día. Cuando el Papa ingresó, su presencia no interrumpió nada, más bien, pareció integrarse a la sacralidad del ambiente. Caminó con pasos lentos, meditados, directamente hacia la venerada imagen de la Virgen, evitando deliberadamente las cámaras que ya comenzaban a arremolinarse discretamente, y se arrodilló de nuevo, esta vez sobre el reclinatorio, en un acto de entrega total. Una señora del pueblo, con la espontaneidad que nace del corazón, al verlo tan cerca, le susurró conmovida: «Bienvenido, Santo Padre, qué bendición tan grande que haya venido a nuestra casa». Él solo respondió con una mirada de infinita ternura y un leve gesto de agradecimiento con la cabeza. No buscaba el protagonismo de las multitudes, buscaba el consuelo del encuentro filial. En un rincón discreto, casi oculta entre los bancos, una niña con su uniforme escolar, quizás camino a clases, se acercó tímidamente y le entregó una flor sencilla, arrancada tal vez de un jardín cercano. León XIV la tomó con delicadeza, como si recibiera el tesoro más preciado. La acercó a su rostro un instante y luego, con reverencia, la colocó bajo el manto protector de la imagen de la Virgen. Y en voz apenas audible, pero cargada de significado, dijo: «Para que protejas a los tuyos, Madre». Ningún medio de comunicación oficial, ninguna cadena de televisión con sus potentes focos, cubría aquella escena tan humana. Solo algunos celulares, extensiones temblorosas de manos anónimas, lograban captar momentos fragmentados, imágenes imperfectas, pero cada mirada compartida, cada lágrima vertida en silencio, cada instante de esa comunión callada, resonó con una fuerza mucho más poderosa y elocuente que cualquier discurso preparado. La noticia, como una chispa en un pasto seco,
corrió como pólvora, incendiando los corazones. En cuestión de minutos, los videos y las fotos se compartieron frenéticamente en grupos de WhatsApp de parroquias de todo el país. En los perfiles de jóvenes que despertaban a un nuevo tipo de viralidad. En las ondas humildes de las radios católicas comunitarias que llegaban a los rincones más apartados. El Papa ya vino, el Papa ya se arrodilló en la basílica. La frase se repetía, cargada de asombro y alegría. En las calles aledañas al Tepeyac, los vendedores ambulantes, con esa agilidad tan mexicana para captar el sentir popular, comenzaron a ofrecer estampitas improvisadas, impresas deprisa, con la imagen borrosa del Papa y una leyenda que lo resumía todo, León XIV. El Papa que llegó descalzo de protocolo. Y mientras muchos aún luchaban por creer lo que sus ojos habían visto o lo que sus oídos escuchaban, una certeza profunda, inquebrantable, comenzaba a instalarse en el corazón colectivo del pueblo. Este no era un papa más en la larga lista de la historia. Este era un pastor diferente, uno que no se anunciaba con trompetas, que no llegaba como una figura de poder distante, sino como un hijo más de la misma fe, uno entre los fieles, compartiendo su misma sed de Dios, un albañil de Iztapalapa, hombre de manos callosas y fe sencilla. Lo expresó con una sabiduría que superaba cualquier análisis teológico. No traía mitra, excelencia, no traía los aplausos preparados, pero traía a Dios en la mirada. Y eso no se finge. La imagen era de una simplicidad abrumadora, pero poseía esa cualidad indeleble de las cosas verdaderamente trascendentes. De esas que se quedan grabadas a fuego en la retina y, más profundamente aún, en el alma. Un hombre anciano, el sucesor de Pedro, arrodillado en la penumbra de una basílica, ante una imagen sagrada que condensa la fe de un continente, envuelto en un silencio tan denso, tan cargado de oración, que parecía cubrir, como un manto protector, a todo el país. El Papa León XIV, aún sin haber pronunciado un solo discurso oficial, sin haber emitido una sola declaración, había llegado, de la forma más inesperada, a lo más profundo del corazón de México. Su presencia allí era innegablemente real, física, tangible, pero lo que más impactaba, lo que dejaba sin aliento, era su forma de estar, su modo de habitar ese espacio sagrado, sin el resplandor de las cámaras oficiales registrando cada ángulo, sin el séquito de ministros y dignatarios detrás, sin la interrupción de aplausos programados o vítores que rompieran la intimidad del momento. Solo él, su oración desnuda y la presencia maternal de la Virgen de Guadalupe. Durante más de 10 minutos, que parecieron una eternidad suspendida en el tiempo, permaneció de rodillas, las manos entrelazadas con fuerza, los ojos cerrados en una concentración que irradiaba paz. El peso visible de su sotana blanca contrastaba con la piedra oscura y fría del suelo, pero el contraste verdaderamente significativo, el que calaba hondo, era el del silencio absoluto que él había instaurado frente al bullicio y la actividad habituales de aquel santuario siempre concurrido. Incluso los pájaros, esos pequeños y bulliciosos habitantes que anidan en las cornisas centenarias de la basílica, parecían haberse detenido, contagiados por la solemnidad del instante. La gente que comenzaba a llegar en mayor número, atraída por la noticia que se expandía, se quedaba a una prudente distancia, formando un círculo espontáneo de respeto. Muchos, instintivamente,
se arrodillaban en el mismo atrio. Otros simplemente permanecían de pie, inmóviles, con las manos cruzadas sobre el pecho, sin pronunciar palabra, apenas respirando. Algunos lloraban abiertamente, sin comprender del todo la causa de esa emoción que les embargaba. Una catarsis del alma, porque no se trataba simplemente de ver al Papa como una celebridad, se trataba de algo mucho más profundo, de sentirse vistos por Dios a través de la humanidad humilde y orante de aquel hombre. De pronto, con una lentitud y una suavidad que no rompieron la atmósfera, el pontífice se incorporó, se le vio cansado, pero con una serenidad imperturbable. Caminó sin prisa, con la dignidad de sus años, hasta una de las capillas laterales. Un espacio más recogido, donde una mujer mayor, sentada en una silla de ruedas, desgranaba con devoción las cuentas de su rosario. Era doña Matilde, una catequista de 82 años, venida de una pequeña y olvidada comunidad en el estado de Hidalgo, que había llegado a la basílica esa mañana por pura devoción, sin esperar nada extraordinario, jamás. Ni en sus sueños más audaces. Pensó que ese día, sin avisos previos ni el bullicio de las grandes ocasiones, el Papa Francisco, León XIV, se detendría precisamente frente a ella. «Puedo darte la bendición, hija», le dijo él, en un español dulce y cercano, que sonaba a hogar. Ella, sobrepasada, solo pudo asentir entre lágrimas que eran a la vez de alegría y de incredulidad. El Papa trazó con ternura la señal de la cruz sobre su frente arrugada y añadió en voz baja, casi un secreto entre ambos: «Gracias, hermana, por enseñarnos con tu vida lo que es la fe viva, la fe que persevera». Doña Matilde, conmovida hasta lo más profundo de su ser, con la voz entrecortada, solo alcanzó a decir, como un eco de tantas voces anónimas: «Gracias a usted, Santo Padre, por no olvidarse de nosotros, los pequeños». Los pocos presentes que fueron testigos privilegiados de esta escena intentaban contener una emoción que se desbordaba. Nadie gritaba, nadie se abalanzaba buscando un contacto. El ambiente era de una reverencia casi palpable, de un respeto sagrado. Se sentía en el aire que algo verdaderamente extraordinario estaba ocurriendo, algo que trascendía cualquier ceremonia oficial o protocolo establecido. Al salir de la capilla, antes de abandonar el recinto sagrado, León XIV se detuvo una vez más ante la imagen central de la Virgen Morena. Esta vez no se arrodilló, pero llevó su mano derecha al corazón, en un gesto de profunda confianza filial, y cerró los ojos por un instante. Un joven seminarista que estaba cerca, con el oído aguzado por la emoción del momento, alcanzó a escuchar sus palabras. Apenas un susurro elevado al cielo: «Madre, ayúdanos a ser una iglesia que abrace a todos, que no excluya a nadie, que sea refugio y camino». Fue lo único que dijo en voz audible. Luego, con una pequeña, casi imperceptible inclinación de cabeza, como una despedida íntima, salió del templo tan silenciosamente, tan discretamente, como había entrado. Mientras esto ocurría, los teléfonos celulares que habían capturado fragmentos de la escena ya estaban en plena ebullición, compartiendo esos instantes por todos los rincones del país y más allá. En cuestión de segundos, las redes sociales se inundaron de esos videos temblorosos, de fotos espontáneas, de mensajes cargados de asombro y gratitud. Pero, a diferencia de otros tantos eventos que se vuelven virales y se consumen con la misma rapidez,
Este no se convirtió en un mero espectáculo pasajero. Fue, desde el principio y a pesar de su masiva difusión, un acto profundamente íntimo, pero compartido con la emoción de una nación entera. El silencio del Papa no fue interpretado como frialdad o distancia, como algunos podrían haber temido, fue leído con la clave del corazón, como oración profunda, como respeto absoluto, como una manera elocuente de decir: no vine a imponer mi voz, vine a escuchar el latido de este pueblo. Vine a unirme a su plegaria. En las comunidades indígenas, donde la Virgen de Guadalupe es mucho más que una imagen religiosa, es Tonantzin, es Madre Tierra. Es símbolo de identidad y resistencia. La escena transmitida por las pequeñas radios comunitarias tuvo un eco especial. Algunos ancianos, guardianes de tradiciones ancestrales, lloraron al escuchar la grabación y al ver las primeras imágenes. Dicen que sintieron como si la fe, a veces adormecida por tantas dificultades, regresara con una fuerza nueva, purificada, en los pasillos de los hospitales públicos, entre el dolor y la esperanza, en las aulas de las escuelas rurales, donde se siembra el futuro, en las parroquias pequeñas y olvidadas de la periferia. El silencio del Papa se volvió un eco multiplicador, no una ausencia de palabras, sino una presencia elocuente que abrazaba, que consolaba, que interpelaba. Muchos confesaban, conmovidos, que al ver al Papa arrodillado, sentían que él se arrodillaba por todos, por los hijos desaparecidos en la violencia, por los migrantes que cruzan desiertos buscando un futuro incierto, por los olvidados en las cunetas de la historia. Ese silencio, créame, dijo mucho más que 1000 homilías elocuentes y bien preparadas, expresó conmovido un sacerdote que trabajaba en la frontera de Tijuana, testigo diario del drama humano. Algunos medios internacionales de gran renombre, como la CNN o el diario francés Le Monde, intentaron, con sus herramientas de análisis, entender la lógica detrás de aquella decisión tan inusual. ¿Por qué sin aviso previo? ¿Por qué sin un mensaje oficial que enmarcara el gesto? ¿Por qué esa austeridad tan radical en un líder mundial? La respuesta llegó horas más tarde, no a través de un extenso comunicado, sino de una breve nota de un vocero vaticano que, sin entrar en demasiados detalles, solo confirmó lo que el corazón ya intuía. El Santo Padre quiso rezar como cualquier hijo que visita a su madre. No como pontífice, no como líder de una institución, sino simplemente como un creyente más entre los creyentes. Y así, exactamente así, había sido. Aquella mañana, León XIV no representó con acento agudo el poder de una institución milenaria. Representó con acento agudo la vulnerabilidad y la fortaleza de todos aquellos que alguna vez se sintieron lejos del centro. En las periferias existenciales, representó con acento agudo a todos los que, como doña Matilde en su silla de ruedas, rezan en la humildad y el silencio desde los márgenes de un mundo a menudo indiferente. En la Ciudad de México, las calles y avenidas cercanas a la basílica comenzaron a llenarse de una multitud creciente. No llegaban por obligación, ni por la convocatoria de alguna autoridad, sino porque sentían en lo más hondo que algo fundamental había cambiado. Que un nuevo tiempo, quizás más auténtico, había comenzado para la Iglesia. Que ésta, tal vez, había recordado dónde reside verdaderamente su corazón palpitante. Una joven enfermera, al terminar su turno en un hospital cercano, escribió en sus redes sociales:
Con una simplicidad conmovedora, vi al Papa. No lo escuché decir una sola palabra, pero lo entendí todo. Y tal vez eso, precisamente eso, sea lo más impactante de aquella jornada, que en un tiempo saturado de explicaciones, de discursos y de ruido, León XIV optó por hablar directamente con el alma. Y un país entero, sediento de autenticidad, entendió el mensaje, el eco de aquel silencio trascendental, cargado de plegaria. Aún flotaba en el aire denso de la basílica cuando los primeros fragmentos visuales de ese momento único comenzaron a recorrer el mundo. No fue a través de un pulcro comunicado oficial del Vaticano. No hubo boletines de prensa cuidadosamente redactados ni portavoces engalanados con frases ensayadas. Fue una mujer anónima con un celular en la mano. Testigo casual y privilegiada, fue una niña que, con la naturalidad de su generación, subió el vídeo a TikTok. Fue un sacerdote de una parroquia lejana que compartió la escena por WhatsApp con sus feligreses. Y así, en cuestión de minutos, el gesto del Papa León XIV ya no pertenecía solo a México, se había convertido en patrimonio de todos los que buscan esperanza. La imagen del pontífice arrodillado, con la cabeza humildemente inclinada ante la tilma sagrada de la Virgen de Guadalupe, cruzó continentes como una oración en movimiento, una catequesis visual sin palabras, en una parroquia de Buenos Aires. En su Argentina natal, proyectaron el vídeo en plena misa, y la asamblea rompió en un aplauso conmovido. En Filipinas, un grupo de jóvenes católicos, conmovidos por la sencillez del acto, realizó un montaje con una suave música instrumental de fondo y lo compartió globalmente con el título: Él vino como peregrino, no como rey. Incluso en Roma, en los austeros despachos de la Curia Vaticana, algunos funcionarios y prelados, que no sabían nada del gesto hasta ese momento, lo vieron desde las pantallas de sus teléfonos móviles. Y no pocos sintieron sus ojos humedecerse ante aquella manifestación tan pura de fe. Pero fue en México, en la tierra que había acogido ese abrazo silencioso, donde el impacto caló más hondo, donde se hizo raíz y promesa, porque lo que había comenzado como una visita estrictamente no oficial, sin estructura planificada ni el ojo avizor de las cámaras profesionales, se convirtió, en pocas horas, en un poderoso símbolo nacional, en un punto de inflexión. Las estaciones de radio que habitualmente transmitían programas de música popular, cumbias y rancheras, interrumpieron su programación habitual para comentar, con una mezcla de asombro y emoción, lo ocurrido en el Tepeyac. Las redacciones de los grandes periódicos, normalmente enfocadas en la política o la economía, destinaron segmentos especiales y portadas al gesto del Papa, y en el universo a menudo cínico de las redes sociales, los memes y las bromas habituales dieron paso, por unas horas preciosas, a publicaciones con frases de recogimiento, a emojis de lágrimas y a expresiones sinceras de agradecimiento. No nos vino a dar un discurso, nos vino a dar un respiro. Un soplo de aire fresco en medio de tanta angustia, escribió un periodista reconocido desde Chihuahua. No vino a corregirnos desde las alturas, vino a escuchar el latido de nuestro pueblo. Y con ese simple acto de escucha, ya nos sanó un poco el alma, agregó una madre de familia desde Sinaloa, una tierra golpeada por la violencia, en comunidades marginadas, en pueblos recónditos donde rara vez llegan las noticias de Roma con tanta celeridad. El vídeo fue proyectado en modestas pantallas de plasma comunitarias,
en los salones parroquiales, en los patios de las escuelas rurales. Cada quien reaccionó a su manera, según su historia y su sensibilidad. Algunos lloraron en silencio, dejando que las lágrimas limpiaran viejas heridas. Otros tomaron sus rosarios y comenzaron a rezar, uniéndose a la plegaria del pontífice. Otros, simplemente, cerraron los ojos por un instante y dijeron, desde lo más profundo de su ser, gracias. Dios mío, gracias, Virgencita. Pero la frase que más se compartió en todo México, la que se convirtió en el resumen perfecto de aquella mañana inolvidable, fue la misma que había nacido espontáneamente en los labios de los primeros testigos en la basílica: Él vino como peregrino. Esa expresión breve, pero inmensamente poderosa, se volvió el estandarte de un nuevo estilo papal, de una iglesia que busca despojarse de oropeles para encontrar su esencia. León XIV no era el papa que llegaba con una imponente comitiva, ni el que encabezaba multitudes desde balcones distantes. Era el papa que se arrodillaba en silencio, entre los suyos, como uno más. No hablaba desde arriba, desde una posición de poder, hablaba desde dentro, desde el corazón compartido de la fe. Los grandes medios internacionales no tardaron en reaccionar y analizar el fenómeno. El Washington Post lo describió como un gesto pastoral de una audacia asombrosa, que desafía todas las normas del protocolo moderno y reconecta con la esencia del Evangelio. El influyente diario español El País publicó una sentida columna titulada El silencio que habló por toda América Latina. Y la cadena CNN en español dedicó un segmento especial de 15 minutos de análisis a lo que, con acierto, llamaron una lección silenciosa de liderazgo espiritual en tiempos de ruido. Pero, con todo el valor de estos análisis, lo más importante no fue lo que dijeron los expertos y los editorialistas, fue lo que sintió el pueblo sencillo. La gente de a pie, en las cárceles, los internos, a menudo olvidados por la sociedad, vieron el vídeo desde pequeños televisores compartidos en los pabellones. Algunos, conmovidos por aquella imagen de humildad, pidieron confesión después de años. En los hospitales públicos, el personal de enfermería, agotado por turnos interminables y la lucha contra la enfermedad, comenzó espontáneamente turnos de oración, diciendo, si el Papa, con todo lo que es, puede arrodillarse así, nosotros también podemos volver a creer con más fuerza. En las escuelas rurales más apartadas, los maestros explicaron a sus alumnos el significado profundo de aquel gesto. Y los niños, con su inocencia intacta, escribieron cartas sencillas de agradecimiento que serían entregadas a través de las parroquias locales. La escena también resonó con una profundidad particular en los pueblos originarios de México. Para ellos, la Virgen de Guadalupe no es solo un icono católico importado, es la continuación de Tonantzin. La Madre Tierra, es refugio ancestral, es identidad irrenunciable, y que el máximo líder de la Iglesia Católica se haya arrodillado ante ella sin anuncio previo, sin un altar fastuoso de por medio, sin una sola palabra que rompiera el misterio, fue recibido como un acto de profunda reconciliación, un reconocimiento tácito de su dignidad. En la lejana Sierra Tarahumara, un anciano rarámuri, con la sabiduría de quien lee los signos del tiempo, le dijo a su nieto, señalando una imagen del Papa en un periódico viejo, mira, hijo, ahora sí vino un Papa que entiende nuestro corazón.
incluso sectores tradicionalmente alejados de la Iglesia institucional, o abiertamente críticos. Se vieron conmovidos. Artistas, intelectuales, activistas sociales que solían cuestionar las posturas del Vaticano, compartieron la escena en sus redes, admitiendo que lo que habían visto no era simplemente un acto religioso protocolario, sino un acto profundamente, abrumadoramente humano. Y eso, precisamente, es lo que muchos, desde diversas perspectivas, coinciden en destacar, que el gesto de León XIV traspasó las fronteras de la fe confesional, que tocó por igual a creyentes fervorosos, a agnósticos llenos de preguntas y hasta a ateos convencidos, porque fue, ante todo, un acto de humildad pura, de humanidad despojada de cualquier escudo o artificio. Los teólogos, buscando palabras para nombrar lo innombrable, comenzaron a hablar de una eclesiología del gesto, una nueva forma de entender la Iglesia no tanto desde sus complejas estructuras doctrinales o sus jerarquías, sino desde sus acciones concretas y significativas, desde esos gestos que no requieren largas explicaciones porque son, en sí mismos, evangelio vivo, buena noticia encarnada. Ese día, la oración silenciosa del Papa no quedó confinada entre los muros de la basílica. Salió con cada una de las personas que la presenciaron o la conocieron. Se fue con ellas a sus casas, a sus trabajos, a sus dolores cotidianos, a sus cocinas donde se amasa el pan y la esperanza, a sus recuerdos más íntimos. Y en todo el país, la conmoción inicial no se apagó con el pasar de las horas, apenas comenzaba a desplegar sus alas. La mañana siguiente a la visita no anunciada del Papa León XIV a la Basílica de Guadalupe amaneció distinta. No hubo cadenas nacionales de televisión. No se organizaron ceremonias de Estado para conmemorar el evento. Pero había algo intangible en el aire. Algo que no se podía ver ni tocar, pero que todos, de alguna manera, sentían. Una especie de temblor suave en el espíritu colectivo. Como si de un día para otro el alma de México hubiera recordado, con una mezcla de sorpresa y alegría, que aún sabía rezar, que aún conservaba intacta su capacidad de asombro ante lo sagrado. Las primeras noticias en la radio esa mañana no hablaron de política ni de la última crisis económica, hablaron de fe. De un gesto simple y profundo. De un hombre anciano arrodillado en silencio frente a la imagen más venerada y querida de todo un continente. Y entonces, como un eco de ese silencio, vino su mensaje, durante su reflexión matutina, transmitida con sencillez desde la Nunciatura Apostólica. León XIV no abordó los intrincados temas diplomáticos que suelen ocupar las agendas papales, ni hizo referencias al poder terrenal o a sus mecanismos. No habló de líderes mundiales ni de acuerdos internacionales. Con la misma humildad de su gesto en la basílica, solo dijo, con palabras que brotaban de una experiencia vivida: ayer, en ese lugar santo, encontré fe viva y ardiente donde muchos, quizás, ya no la buscan con tanta esperanza. México sigue siendo un faro de fe para el mundo. Esas palabras, simples pero cargadas de una intensidad inusitada, atravesaron la piel de todo un país. No porque formaran parte de una estudiada estrategia de comunicación, sino porque eran, sencillamente, verdad, porque quien las decía, apenas 24 horas antes, había preferido la elocuencia del silencio a la brillantez de los reflectores. El contacto humano y directo al calculado acto oficial. Y entonces,
Como una respuesta natural a esa autenticidad, la ola comenzó a crecer. Peregrinos de todos los rincones del país, desde las selvas de Chiapas hasta las desérticas tierras de Baja California, comenzaron a llegar, por miles, a la Basílica de Guadalupe, no por una obligación impuesta, no por el morbo del espectáculo, sino por un impulso irrefrenable del alma, por una necesidad interior de responder a aquel llamado silencioso. Muchos llegaron portando humildes veladoras, otros con cartas escritas con el corazón en la mano, algunos con rosarios gastados por generaciones de plegarias, reliquias familiares que habían guardado durante años. Otros, simplemente, llegaron con el rostro surcado por lágrimas de gratitud y el corazón rebosante. Una señora indígena de Oaxaca, después de un arduo viaje de 3 días en autobuses destartalados, cuando fue entrevistada por una reportera curiosa en el atrio, dijo con una sabiduría ancestral: «El Papa no me dio una misa solemne. Hija, el Papa me devolvió la esperanza, y yo tenía que venir hasta aquí para darle las gracias a él y a la Virgencita». En tan solo 48 horas, el número de peregrinos que llegaron espontáneamente a la basílica superó todas las expectativas. Desbordando cualquier cálculo previo, las autoridades eclesiásticas locales, sorprendidas y conmovidas, no sabían cómo explicar sociológicamente aquel fenómeno. Pero no era una multitud desordenada y caótica, era una lenta y sentida procesión del corazón. Cada paso de aquellos peregrinos improvisados parecía una oración. Cada mirada elevada hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe tenía una historia personal detrás. Una súplica, un agradecimiento. En las redes sociales, la frase más compartida, que había sido: «Él vino como peregrino», evolucionó y se transformó, inspirada por el mensaje matutino del pontífice, a una nueva consigna: la Iglesia no necesita poder, necesita corazones ardientes. Esa última frase, pronunciada por León XIV con la autoridad de quien vive lo que predica, se volvió un lema nacional casi instantáneamente. Apareció pintada en mantas colgadas en los barrios populares, estampada en camisetas que los jóvenes lucían con orgullo, escrita en las paredes de las parroquias y hasta en tatuajes temporales que algunos jóvenes católicos se colocaron como signo de compromiso. Los medios de comunicación internacionales quedaron, una vez más, desconcertados por la magnitud y la naturaleza de la respuesta masiva. Algunos intentaron explicarlo desde el análisis sociológico, buscando patrones de comportamiento colectivo, otros, desde la antropología cultural, rastreando las raíces de la devoción guadalupana. Pero lo que pocos, muy pocos, pudieron captar en toda su hondura fue la dimensión eminentemente espiritual del fenómeno. No era la figura del Papa en sí misma lo que atraía de forma irresistible, era lo que su gesto humilde y valiente había despertado en el alma de la gente. Era la abuela que había dejado de ir a misa hacía años, sintiendo que la iglesia ya no la escuchaba, que se había vuelto una institución fría y distante. Era el joven universitario, cargado de dudas existenciales y escepticismo, pero que al ver al Papa de rodillas, tan vulnerable y tan humano, pensó que tal vez, solo tal vez, aún había una verdad profunda y consoladora en la fe de sus mayores. Era la madre que rezaba día y noche por su hijo desaparecido en la espiral de violencia, y que sintió, al ver al pontífice postrado, que alguien importante, alguien con autoridad moral, finalmente también se arrodillaba por ella.
compartiendo su dolor indecible. Ese eco espiritual, lejos de apagarse con el paso de los días, siguió y sigue resonando con fuerza. Los seminarios diocesanos comenzaron a recibir un número inesperado de nuevas solicitudes de ingreso de jóvenes que sentían la llamada. Las parroquias de todo el país registraron más confesiones en esas semanas que en toda la Cuaresma anterior. Familias que se habían alejado de la práctica religiosa volvieron a encender una vela en el centro de la mesa antes de compartir los alimentos. Niños pequeños, con esa curiosidad insaciable de la infancia, pidieron a sus padres y abuelos que les contaran quién era ese hombre bueno que había llegado sin trono ni corona, pero que había movido tantos corazones, León XIV. En los días siguientes, el Papa no hizo ningún comentario para atribuirse el mérito de aquel despertar espiritual. No habló de cifras de asistencia. No pidió reconocimiento alguno por su acción. En una breve y distendida conversación con los periodistas que lo acompañaban en el avión de regreso a Roma, cuando le preguntaron por el impacto de su visita, solo dijo, con una sonrisa serena y una humildad desarmante: yo no hice más que lo que cualquier hijo bueno debe hacer cuando vuelve a ver a su madre después de mucho tiempo. Y eso fue todo. Pero esas pocas palabras fueron suficientes para que millones de personas en todo el mundo entendieran que este pontificado no sería el del ruido mediático ni el de las grandes escenificaciones, sino el de la profundidad silenciosa y el encuentro personal. No sería el de la centralidad vaticana o autorreferencial, sino el de las periferias escuchadas con atención y amor. No sería el de los aplausos fáciles y efímeros, sino el de las lágrimas acompañadas con ternura y compasión. En las semanas y meses que siguieron, muchos comenzaron a hablar de León XIV, con un cariño y un respeto crecientes, como el Papa de los silencios sagrados, aquel que no necesita largos y elaborados discursos para conmover hasta las fibras más íntimas del ser, aquel que no necesita el despliegue de cámaras y la parafernalia del poder para acercarse al corazón de la gente, aquel que no necesita las multitudes enfervorizadas para amar con la intensidad del buen pastor. Y en México, esa tierra bendita y herida, donde la fe a veces parece adormecida por la rutina de los siglos o lastimada por la indiferencia de un mundo secularizado. El eco persistente de aquel gesto sencillo, de aquel arrodillarse humilde ante la Madre, sigue despertando almas, sigue encendiendo esperanzas, sigue recordando que la verdadera fuerza del Evangelio reside en la pequeñez y en el servicio. Porque, en definitiva, cuando un hombre, cualquier hombre, pero especialmente uno revestido de tal autoridad, se arrodilla ante lo sagrado sin que nadie se lo pida, sin que ninguna agenda lo exija, sin que ningún protocolo lo anuncie, entonces, en ese preciso instante de vulnerabilidad y entrega, Dios mismo se hace presente de una manera nueva y sorprendente. Y México, aquel día y los días que siguieron, lo supo, lo sintió en lo más hondo de su ser, y lo agradece, aún hoy, con el corazón en la mano.